Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. La clase anterior vimos espacios vectoriales. ¿Alguien se acuerda qué es un subespacio vectorial o qué necesitamos para, qué es un espacio vectorial o qué necesitamos para formar un espacio vectorial? Ocupa que cumpla con los 10 axiomas. Es un conjunto que cumple con los 10 axiomas. Entonces, un espacio vectorial es un conjunto de vectores, escalares o números reales y las dos operaciones, la de suma y la multiplicación, que entre esas dos operaciones nos conforman los 10 axiomas. Entonces, un espacio vectorial es cualquier conjunto que cumpla con esos 10 axiomas. Un ejemplo de ello, pues serían, por ejemplo, los números reales. Los números reales forman un espacio vectorial que llamamos V. Pues resulta que de este conjunto podemos nosotros obtener diferentes subconjuntos. Por ejemplo, en el conjunto de los números reales encontramos el conjunto de los números naturales. Podemos encontrar el conjunto de los números racionales. Y podemos tener un conjunto que, digamos, sea el número 0. Cualquiera de estos es un subconjunto de los números reales, ¿cierto? Sí. ¿Sí? El conjunto de los números naturales, ya lo habíamos estudiado, ¿forma un espacio vectorial? No, no podía. No. ¿Por qué no forma un espacio vectorial los números naturales? ¿Se acuerdan? No cumple con el axioma 6. No cumple con el axioma 6 de los espacios vectoriales. Es decir, si yo multiplico un número natural por cualquier escalar, me debería devolver un número natural. Si yo multiplico el 6 por el, ¿qué será? Por el 1/5, por una fracción, pues ya voy a tener 6/5, que ya no es un número natural. Entonces, este de aquí no forma un espacio vectorial. Tengo aquí a los números racionales. ¿Formarían un espacio vectorial? ¿Sí? Sí, ¿no? Pues Porque sí, porque no, lo más seguro es que quién sabe. Tampoco me formarían un espacio vectorial porque quiere decir que al multiplicar cualquier número racional por un escalar, me debería de dar también un número racional, es decir, también pertenece al mismo conjunto, pero yo puedo decir que C es igual a pi. C es cualquier número real y pi es un número real. Entonces, si yo hago esto por cualquier número que esté aquí, pues me va a quedar un múltiplo de pi que ya no es un número racional. Entonces, tampoco está cumpliendo con el axioma número 6. Ok. ¿Sí? Vamos a tomar ahora un pequeño conjunto que solo tiene un elemento y es el número 0, que en este caso también sería el vector 0. Este me formaría un espacio vectorial. El 0 sí me va a formar un espacio vectorial.
Porque digamos, mi vector U sería el 0 y mi vector B pues sería también el 0 porque es el único elemento que tengo. La suma de U más V, ¿qué me va a dar? 0 más 0, 0. ¿0 pertenece a este conjunto? Pues sí cumple con el axioma 1. C por U, pues me va a dar que es C por 0 y 0 por cualquier cosa es 0. ¿Esto pertenece al espacio vectorial, a un espacio vectorial? ¿O pertenece al mismo conjunto? Cumple con el axioma 1 y cumple con el axioma 6. Entonces, este de aquí sí me forma un nuevo espacio vectorial. Entonces, eso son subespacios vectoriales. Un subespacio vectorial lo vamos a denotar con una letra W mayúscula. Y un subespacio vectorial, por definición, es un subconjunto no vacío. No vacío de B mayúscula, es decir, un espacio vectorial que cumple con los 10 axiomas. ¿Cuáles? Pues los espacios vectoriales. Entonces vemos aquí algunas condiciones para un subespacio vectorial. Una, que sea un subconjunto del espacio vectorial V y que además no sea vacío. Entonces vamos a decir que esta es una condición 1. La condición 1 la cumple la cumple y la cumple este. Es un conjunto que no es vacío y que además cumpla con los 10 axiomas. Este no cumple y este sí cumple. Entonces, este es un subconjunto de B y además cumple con los 10 axiomas. Entonces, este de aquí lo puedo considerar como un subespacio vectorial. Entonces, ¿se entiende el concepto? Pues básicamente es un conjunto de B que además también cumple con los 10 axiomas. No hay... Podemos encontrar definiciones más rimbombantes y con palabras más coquetas en los libros, pero básicamente es eso. Son las que cumple esas condiciones, estamos hablando de un subespacio vectorial. ¿Preguntas hasta aquí? No. ¿No? Miss, tengo una pregunta, pero es el quiz que hicimos en Schoology. Que decía que las ecuaciones de cuarto orden se supone que sí son espacios vectoriales, pero según yo no podía ser porque no cumple con el axioma 1. Es que también, bueno, no sé a qué pregunta te refieras, pero depende de cómo esté redactada el enunciado, porque te puede preguntar, por ejemplo, un polinomio de grado, todos los polinomios de grado 3, si te lo preguntas si todos los polinomios de grado 3 forman un espacio vectorial, un polinomio de grado n, donde n es igual a 3. Si te lo preguntas así, los polinomios de grado 3 no forman un espacio vectorial, porque puedes tener tu vector u, que es x cúbica más 2x. Es un polinomio de grado 3. Puedes tener tu vector v, que va a ser x menos x cúbica más 6x. Cuando tú haces la suma de u más v, tienes esto más esto te va a dar 0, y esto te va a dar 8x. Esto no es un polinomio de grado 3, por lo tanto esto no formaría un espacio vectorial. Digo, ahí es donde está el truco, depende de cómo esté redactado. Pero si a mí me dice un polinomio que es de grado 3 o menor, sí es un espacio vectorial. Todos los polinomios de grado 3 o menores son un espacio vectorial. Los polinomios de grado 2, no. ¿Polinomios de grado 5 o menores son un espacio vectorial? Sí. Polinomios de grado 5, no. Entonces, en general, cualquier polinomio de grado n o menor, sí es un espacio vectorial. Entonces, ahí depende de cómo esté redactada la pregunta. Pero los de cuarto orden sí son espacios vectoriales. ¿Polinomios? Sí. Sí, sí es un polinomio de cuarto grado o menor, sí.
Si solo dice polinomio un polinomio de grado 4, no. Por esto mismo, porque podríamos tener aquí un 4, y si aquí tenemos 4, y si aquí tenemos 4, pues esto ya nos da un polinomio que no es de grado 4, pero si le ponemos que sea de grado 4 o menor, este de aquí es un polinomio de grado 4 o menor. Entonces sí cumple. Ya entendí. Gracias. ¿Sí? Como estos conjuntos provienen de algo que ya era un espacio vectorial, generalmente heredan sus propiedades, incluyendo los axiomas. Entonces, cuando tenemos un subconjunto que ya sabemos que sí viene de un espacio vectorial, generalmente nos vamos a revisar nada más el axioma 1 y el axioma 6, porque si cumplen esos, cumplen con los otros 8. Cuando nosotros queremos probar si es un espacio vectorial, si aprueba el 1 y aprueba el 6, pues entonces ya nos vamos a revisar los 8. Nosotros en la clase, por cuestión de tiempo, no probamos todos, pero lo correcto para demostrar que es un espacio vectorial es probar todos. En este caso, como este conjunto ya proviene de un espacio vectorial, no es necesario que yo lo demuestre probando los 10 axiomas. Pruebo el 1, pruebo el 6, los pasa, entonces es un subespacio vectorial. Vamos a ver otro ejemplo. Maestra, disculpe, Ujú. es que uno de mis compañeros dice que no puede entrar. Sí. Listo. Vamos a decir que ahora mi espacio vectorial son las matrices de 2 por 2. Ya habíamos visto que las matrices de 2 por 2 sí forman un espacio vectorial. Vamos a probar ahora diferentes conjuntos. Uno de ellos son matrices de 2 por 2 que tienen aquí, vamos a decir, cualquier elemento. Y aquí tienen un 0. Vamos a ver si estas forman un espacio vectorial. Vamos a probar el axioma 1. Vamos a decir que mi vector U es igual a U1, U2, U3, y aquí lleva un 0. Mi vector V va a ser el vector que tiene aquí V1, V2, V3 y 0. Probamos el axioma número 1, la suma de U más V. La suma de U más V, pues tendría esta matriz más esta matriz. Me va a dar U1 más V1, U2 más V2, U3 más V3, y aquí me va a dar 0 más 0, 0. ¿Cumple con el axioma número 1? Sí cumple. Probamos el axioma número 6, que sería C por cualquier vector, y eso me devolvería C, U1, C, U2, C, U3, y aquí me daría un 0. Entonces me vuelve a dar una matriz que tiene cualquier número aquí, cualquier número acá, cualquier número acá y un 0, pues sí lo hace. Entonces, este conjunto sí forma un subespacio vectorial, es un subconjunto, no es vacío porque sí tiene elementos, pertenece al espacio vectorial V y cumple con los 10 axiomas, sí, porque ya verifiqué los más importantes, entonces los otros 8 se asume que se heredan del espacio vectorial. Yo tengo una pregunta. Uh-huh. Creo que es el 10º axioma que dice algo de multiplicar por 1. Uh-huh. Pero, por ejemplo, en esta matriz 2 por 2, ¿se multiplica por una matriz de puros unos o literalmente por un 1? Por el vector que sea, por el vector unidad. Ah, ok. Y entonces, sí, se refiere al elemento, por ejemplo, en nuestro caso, si dice el 0, se refiere al vector 0. Y acá se refiere al vector unidad. Nosotros cuando estamos hablando de matrices, el vector unidad, pues sería la matriz,
identidad, es decir, el vector 1 sería aquella que tiene un 1, un 1, y esto sería 0. Gracias, Miss. De nada. Siguiente, vamos a probar otro subconjunto. Vamos a probar un subconjunto en el cual tenemos matrices que son de 2 por 2, tales que M es una matriz simétrica. ¿Se acuerdan cuáles son las matrices simétricas? En algún momento les pedí que investigaran la clasificación de matrices. ¿La tienen? Se supone que, bueno, si no recuerdo es, bueno, tiene que ser matriz cuadrada Ajá. y tiene que ser igual a la transpuesta. Por eso se saca su transpuesta. Exactamente, esa es la definición de una matriz simétrica. Es aquella matriz que es igual a su transpuesta. Si yo tengo esa matriz, su matriz transpuesta, ¿cuál sería? Que sería aquella en la que cambiamos los renglones por columnas. Es decir, tengo el primer renglón, pues ahora va a ser mi primera columna. Este es mi segundo renglón, ahora va a ser mi segunda columna. Y al final esta matriz es igual a esta. Eso es una matriz simétrica. Mami, en mi sueño vi y aquí. Y ahí, en mi sueño. Pues vamos a probar si este conjunto cumple con los axiomas 1 y 6. Vamos a decir que mi vector U sería una matriz que tiene aquí U1, U2, y entonces aquí debería de tener U2 y aquí U1. Mi vector V, pues va a ser aquel que tenga aquí V1, V2, aquí debe tener V2 y aquí V1. ¿Dónde está? Al probar el primer axioma, U más V me daría como resultado esta más esta. U1 más V1. U2 más V2. U2 más V2. Y U1 más V1. ¿Es una matriz simétrica? Sí, sí es una matriz simétrica, entonces sí cumple con el primer axioma. Probamos con el axioma 6, que sería C por U, debe pertenecer también al mismo espacio. Si hago C por U, pues tendría C multiplicando a cada uno de estos elementos y tendría CU1, CU2, CU2 y CU1. ¿Es una matriz simétrica? Sí, sí es una matriz simétrica porque también cumple con el axioma número 6. Como los otros 8 son heredados porque pertenecen a un espacio vectorial, ya no necesito probarlos. Esta de aquí, entonces, también me forma un subespacio vectorial. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Está muy sencillito, es casi lo mismo que espacios vectoriales. Entonces ya comprobamos que este sí es un subespacio vectorial y que este también es un subespacio vectorial. Vamos a decir que este es el subespacio 1 y este es el subespacio 2. Hay una propiedad para los subespacios vectoriales y quiere decir, me indica que la intersección de dos subespacios vectoriales también es un espacio vectorial. Entonces, si yo hago la intersección de los elementos de este conjunto con los elementos de este conjunto, me va a dar un nuevo conjunto que ya no necesito probar yo ni 10 ni 2 axiomas. Ya ni siquiera tengo que probar el 1 y el 6. ¿Por qué? Porque como este y este sí cumplen, pues la intersección también forma un espacio vectorial. En este caso nosotros vamos a demostrarlo, nada más para entenderlo, aunque ya no es necesario. Si yo pongo esto,
No, Ya no necesito probar el resto. ¿Cuál sería la intersección entre esos dos subespacios? Es un conjunto que va a tener Bueno, matrices de sí. 2 por 2. ¿Con qué características? 7 y ¿Nadie? Pues que sean simétricas. Que sean simétricas y ¿qué más? En la esquina tengan 0. Exacto. Entonces debe ser una matriz simétrica de 2 por 2 y que aquí tenga un 0. Entonces el primer conjunto me dice que aquí va a tener un 0. Y el segundo conjunto me dice que como debe ser simétrica, si aquí tiene un 0, pues aquí también va a tener un 0. Y aquí puede tener cualquier cosa. Entonces la intersección de estos dos subespacios me va a dar matrices de este tipo. Pues vamos a decir que mi vector U es una matriz que tiene U1. Bueno, y como son simétricas, pues se supone que aquí debe tener el mismo elemento. Entonces aquí tendría 0, U y 0. Y mi vector V sería aquel vector que tiene 0, 0, V. Hago la suma de U más V y voy a obtener 0 más 0, 0. U más V, U más V, y 0 más 0, 0. Cumple con el primer axioma. Revisamos el axioma número 6 y va a ser C por U. El resultado de C por U, pues va a ser C por 0, C por U, C por U y C por 0. Como esta también es una matriz simétrica que cumple con estas condiciones, pues entonces también cumple con el axioma número 6. Esto fue nada más para comprobar que se cumple esto, aunque en realidad cuando yo compruebo esto ya no necesito comprobar que sí forma un espacio vectorial, porque por esta propiedad siempre van a formar un espacio vectorial. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Otra propiedad que contienen los subespacios vectoriales un subespacio vectorial siempre incluye el vector 0. Vamos a probar con el espacio vectorial. Mi espacio vectorial va a ser todos los polinomios de grado n, tales que n es menor o igual a 2, es decir, todos los polinomios que sean de grado 1. Todos los polinomios que sean de grado 1 o menor. Y vamos a tener aquí dos conjuntos. El conjunto A va a ser el conjunto de X. Y aquí puede tener cualquier valor, MX más 1. Y el conjunto B va a ser el conjunto MX más 0. Ya los habíamos estudiado en la clase anterior. MX más 1 me forma un espacio vectorial. No. No, ¿cuál es el axioma que no cumple? El 1. No cumple con el axioma 1. ¿Este MX más 0 es un espacio vectorial? Sí. Sí, cumple con los 10 axiomas, los revisamos en la clase anterior. Entonces, de hecho eso lo hicimos en la clase anterior, probamos el axioma 1, probamos el axioma 6, aunque si yo me quiero ir más rápido, pues utilizo esta propiedad. Me dice que un subespacio vectorial siempre incluye el vector 0. ¿Cuál sería el vector 0 de este espacio vectorial? Si estoy hablando de los polinomios de grado 1 o menor, mi vector 0 es aquel que tiene 0x más 0. ¿Este vector está contenido en este conjunto? Sí, sí lo está. Sí. Por lo tanto, este sí va a formar un espacio vectorial y sí incluye el vector 0.
Este de acá contiene el vector 0. No contiene el No. vector 0. Entonces, pues como no contiene el vector 0, ni siquiera me va a formar un subespacio. Entonces ya no necesito estar probando el axioma 1, el axioma 6, y si los cumples, pues pruebo los otros 8. Si no cumple esta condición, no va a formar un subespacio vectorial, entonces ya no necesito andar probando axiomas. ¿Para qué me sirven las propiedades? Pues es mucho más rápido ver esto. ¿Tiene el vector 0? No, no lo tiene, pues ya no hago pruebas. Si sí lo tiene, entonces sí compruebo el axioma 1 y compruebo el axioma 6. ¿Preguntas hasta aquí? No, Miss. ¿No? Entonces hasta aquí dejaríamos subespacios vectoriales. Este es un tema más de conceptos. Los ejercicios serían prácticamente repetir los mismos que hicimos para espacios vectoriales. Hay que comprobar si es o no un subespacio probando axiomas. Entonces vamos a... De esta no les voy a poner actividades. Nada más acuérdense cómo probarlo. Y vamos a pasar al siguiente tema. Combinación e independencia lineal. Vamos a probar con un espacio vectorial. Mi espacio vectorial va a ser el conjunto de R3. Es decir, son vectores con 3 dimensiones, ya sean X, Y, Z o X1, X2 y X3. Cualquier vector con 3 componentes pertenece a R3. Nosotros vamos a trabajar con un conjunto, vamos a trabajar con el conjunto S1 y ese conjunto tiene 3 vectores. El vector 1, 0 y menos 5. Otro vector que va a ser el vector 0, 1 y 2. Y otro vector que va a ser el 1, 3, 1. Este es mi conjunto S. No es tan fácil de observar, pero en realidad uno de esos vectores es la combinación de otros dos. Vamos a decir que este es mi vector U, este es mi vector V y este es mi vector W. El vector W en realidad es la combinación de 3 veces el vector V más el vector U. Comprobamos 3 veces el vector V, que es 0, 1 y 2, más una vez el vector U, que es 0, pues 1, 0 y menos 5. Voy a tener 3 veces 0 más 1, 3. 3 veces 1 me da 3 más 0. ¿Es cierto? ¿Ya puse bien? 3 veces el vector V, 0, 1, 2. Aquí puse mal el vector. Sí, lo puse mal aquí. 3 veces 0 es 0, más 1, 1. 3 veces 1 me da 3, más 0, 3. 3 por 2 me da 6, menos 5, 1. Pues como vemos, el vector W en realidad es una combinación de estos otros dos vectores. Se entiende que es una combinación lineal. Sí, pero ¿cómo supo que era esa combinación? O sea, sí, ¿de dónde lo sacó? Fue... Este es como para probar, digamos que el caso bonito, de que yo les digo, esta es una combinación de esta. ¿Cómo se determina una combinación? Este ya es un proceso un poquito más complejo. Ah, ok. De simple definición.
Ajá, esto es para entender el concepto de combinación. Entonces, ¿hasta ahorita se entiende? Sí, mis ¿Sí? gracias. Sí. Ahora sí, vamos a ver cómo se determina una combinación. Vamos a trabajar con otro conjunto. Este es S1 y vamos a trabajar con el conjunto S2, que van a ser los vectores 1, 2, 3. Eso va a ser mi U. El vector V va a ser el 0, 1, 2. Y mi vector V, mi vector W va a ser menos 1, 0 y 1. Vamos a suponer que con estos tres vectores yo quiero generar el punto 1, 2, 3. ¿Me van a preguntar algo? ¿Nadie va a preguntar? Entonces, estos tres vectores yo los voy a combinar para obtener este vector de acá. Entonces, el vector 1, 2, 3, lo voy a generar combinando. ¿Cuántas veces el vector U? No lo sé, le vamos a poner A veces el vector U, más B veces el vector V, más C veces el vector W. ¿Cuántas? Pues no lo sé, ahorita lo vamos a encontrar. Entonces va a ser A veces el vector U. Entonces quiere decir que va a ser A por todos estos, o sea, me va a quedar A, 2A, 3A, más B veces el vector V. Y entonces B por todos estos me va a quedar 0, B y 2B. Más C veces el vector W, va a ser C por cada uno de estos. Y entonces voy a tener menos C, 0 y C. A veces el vector U, B veces el vector V y C veces el vector W. Y eso me debe dar 1, 2 y 3. Sumando este, más este, más este, yo voy a obtener el 1 que está aquí. Quiere decir que A más 0 menos C debe ser igual a 1. Y lo mismo para cada una de las tres componentes. Este más este más este me debería de dar un 2. Y entonces 2A más B más 0 debería de ser igual a un 2. Y lo mismo para la tercera componente. 3A más 2B más C debería de ser igual a 3. Y con esto se me genera un sistema de ecuaciones. Y que voy a resolver, pues, por cualquiera de los métodos que conozca. En este caso, si yo calculo el determinante de esta matriz, pues la matriz que se genera va a ser 1, 0, menos 1, 2, 1, 0, 1, 3. 3, 2, 1. Si yo calculo el determinante de esta matriz, va a ser igual a, bueno, ya para no tardarme mucho, el determinante de esto es 0. Eso significa que el único método que voy a utilizar, pues va a ser el Gauss. Voy a borrar esto de aquí. Entonces, hasta aquí se entiende, ¿verdad? Sí, Miss. Entonces, como mi determinante me da 0, y voy a usar Gauss, pues entonces escribimos mi matriz extendida. 1, 2, 3.
Hacemos operaciones con renglones, suma, resta, los cambiamos de lugar, como nosotros nos acomodemos, pero debemos de llevar esto a una forma triangular superior. Si yo lo hago en GeoGebra, rápidamente, ¿cuál es la operación que uso para resolverlo en GeoGebra si ya tengo ingresada esta matriz? Escalonada reducida. Si uso escalonada reducida, me va a quedar la matriz que es 1, 0, menos 1 y 1. Mami, mira, el otro día me iba a despertar. 0, 1, 2, 0 y 0, 0, 0, 0. ¿Esto qué significa? Matique. Este renglón de aquí, Solución. ¿que no tiene? Solución. Un renglón de puros ceros lo que me está indicando es que tiene múltiples soluciones. Infinita solución. Una cantidad infinita de soluciones. O sea que voy a tener que parametrizar. Entonces vamos a decir que C es igual a mi parámetro T. De la ecuación 2 obtenemos que es 0A más 1B más 2C es igual a 0. Por lo tanto, B es igual a menos 2C, o lo que es lo mismo, menos 2T. De mi ecuación 1, obtengo que 1A menos C es igual a 1, es decir, A es igual a 1 más C, o sea, 1 más T. Le empezamos a dar valores a T. T puede valer, por ejemplo, 2. Si T vale 2, entonces A sería 1 más 2, 3. B sería menos 2 por 2, menos 4. Y C sería 2. Entonces, si yo hago el vector 1, 2 y 3, yo lo voy a obtener si hago 3 veces el vector U, que ya casi no me va a alcanzar, ustedes lo comprueban, 3 veces el vector U, menos 4 veces el vector V, más 2 veces el vector W, debería yo de obtener el 1, 2, 3. A ver hasta dónde alcanzamos. Sería 3 veces el vector U, y el vector U es 1, 2, 3, menos 4 veces el vector 0, 1, 2, más 2 veces el vector menos 1, 0 y 1. Aquí obtendría